que conlleva el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo y medio ambiente, sobre todo la parte de inspecciones de seguridad, que van relacionados a lo que son las inspecciones internas, que tiene un desglose en lo que es inspecciones de botiquines, inspecciones de equipos de emergencia, inspecciones de equipos de protección personal, y lo que involucra también las inspecciones tanto de instalaciones, la parte administrativa, como también las inspecciones en campo. Comenzamos. Ante ello, les hago esta pregunta. ¿Alguna vez alguien les hizo una inspección? Ya sea una inspección por parte de repente de la misma empresa, o una inspección por Sunafil, por ejemplo, o una inspección de repente por un asesor externo. ¿Alguien ha pasado por la experiencia de asesoría? O perdón, de inspección. A ver, los escucho. O de repente no han pasado por una inspección directamente, pero han participado dentro de una en sus empresas. A ver, Clary, Daisy, Jan, Yadira, Marilyn, Moisés, Rodolfo, buenas noches. ¿Alguno de ustedes ha participado en una inspección interna? ¿Qué tipo de inspección? A ver, los escucho. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están, caballeros? A ver, empezamos con... ¿Quién prendió el micro? Perdón, no vi quién prendió el micro. O si no, levanten la mano para hacerlo en orden. A ver, los escucho. A ver, vamos, los escucho. A ver, chicos, buenas noches. ¿Alguien de ustedes ha participado dentro de una inspección? ¿O qué tipo de inspección han participado? A ver, Moisés, te escucho. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Buenas noches. Mire, yo he participado en inspección, no en lo que es INSOMA, pero, por ejemplo, en lo que es inventario. En inventario, Ujú. porque yo tengo experiencia en almacenes, he trabajado en operadores logísticos. Ya, Ya, claro, pasa el tema de inventario, que creo que, claro, bueno, entonces, cuando estaba en me, industrial, claro, claro, que creo que normalmente es todo un día, ¿no? sí, es un día, pero o sea, lo que te quiero comentar es básicamente el rol Ujú. del checklist lo que revisaba, ¿no? Claro, Por ejemplo, claro. teníamos, cuando yo estaba en Fersil, Laboratorio Fersil, Ujú. y como operador logístico tiene a Arcis Signia, y ahí pues estaba encargado de una bodega, entonces lo que pasaba es que teníamos un checklist ahí adelante en el rack y había un encargado de bodega. Lo que Ujú. yo hacía pues es verificar si se había cumplido todos los pasos, ¿no? Lo que hace el bodeguero, ¿no? Correcto. Y sí, en este caso, bueno, gracias por el aporte. Claro, una inspección en realidad, ¿no? Si hablamos en general, como la palabra lo dice, inspección puede involucrar distintas cosas, ¿no? El tipo de rubro, el enfoque o el alcance, ¿no? En este caso, lo que hace mención tu persona, el alcance del tema de inventarios, ¿no? Que tienes un desglose de preguntas, si cumple o no cumple, y si en caso hay algún tipo de observación o comentario, ¿no? Bueno, sí. Este, también, como les hacía mención, existen estas inspecciones, y ahora ya hablando netamente de SOMA, las inspecciones de seguridad, que es básicamente verificar si existe condiciones o actos subestándares, o en este caso también conocidos como los inseguros, de tal manera que se puedan registrar y también se pueda tener cuál es la causa de estos observaciones y qué planes de acción o de mejora son las que nosotros planteamos para poder, en este caso, levantar esas observaciones, ¿no? Como sabemos, o bueno, recién nos enteramos, cada observación debe conllevar a un seguimiento. Este seguimiento debe de tener una fecha tentativa en que se va a levantar esa observación para poder, en este caso, el Estado pase a ser dependiente en proceso a cerrado, ¿no? Que es lo que se busca. Porque luego estas inspecciones, bueno, mejor dicho, estas observaciones que eh,
se tiene a partir de las inspecciones tienen que ser mostradas en los comités de seguridad para que también en este caso el comité esté involucrado en la participación y también sea comunicado, ¿no? Y posteriormente, en las siguientes sesiones, el comité pueda observar que se ha ido progresando con este cierre de observaciones. Entonces, ¿qué son las inspecciones de seguridad? Una inspección de seguridad es una evaluación sistemática de condiciones y actos en el lugar de trabajo para identificar riesgos antes de que causen accidentes o enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los propósitos, en este caso, cuáles son los propósitos de las inspecciones de seguridad? Prevenir incidentes, claro, y es muy importante el prevenir incidentes porque mientras tú ejecutes, o en este caso, detectes de manera anticipada estos incidentes, vas a evitar que se convierta en un accidente. Y un accidente puede desglosarse como un accidente leve, como un accidente incapacitante o como un accidente mortal, que en este caso, cuando ya llegamos a mortal, ya involucra un tema de notificar luego, en este caso, al Ministerio de Trabajo. Posteriormente, es más que seguro que vengas a una FIL a realizarte una fiscalización. Posteriormente también puede ser un riesgo. ¿Sí? ¿Quién activó el micro? Ok. Posteriormente también están los incidentes peligrosos que también se notifica, en este caso, al, al ministerio. Garantizar el cumplimiento normativo. Y sí, es muy importante tener, en este caso, realizar estas inspecciones. ¿Por qué? Porque dentro de los formatos referenciales hay un formato que se llama de inspecciones de seguridad. Entonces, estos formatos, registros, tienen que ser ejecutados de manera mensual. Es por ello que dentro de nuestro programa anual de seguridad y salud en el trabajo hay un apartado que se llama programa de inspecciones. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no? Si tenemos eh, si tenemos de repente varios locales, hacemos un cronograma dependiendo de la cantidad de locales, la frecuencia, la periodicidad y poder ejecutando e ir cerrando las inspecciones programadas. Hay otras empresas que tienen, en este caso, locales en provincia y también, ¿no? Programar algún tipo de viaje para poder cerrar, en este caso, estas inspecciones. Y también hay un punto muy importante, que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo debe participar en una de estas inspecciones internas. Ahora, podría darse la pregunta o la consulta, ¿no? ¿El comité tiene que estar en todas las inspecciones internas? No necesariamente, ¿no? Basta que el comité de, no sé, pues de 10 inspecciones o 12 que están programadas en el año, el comité participe en la mitad y eso, ¿no? De por sí ya que el comité participe en una de estas meses de la programación de inspecciones, ya estaríamos cumpliendo en este caso con la ley. Y promover una cultura de seguridad. Y sí, es muy importante el tema y es muy tocado esta oración, ¿no? Cultura de seguridad, esta frase, cultura de seguridad. De por sí, que una empresa, un centro de trabajo o un equipo de trabajo tenga cultura de seguridad, debe pasar por muchos factores en realidad. No es que por ejemplo, no es que haya un día empiezo a utilizar todos los días mi CPP y ya soy cultura de seguridad. Y no, o sea, cultura de seguridad involucra muchos factores. Uno de ellos, ¿no? Utilizar correctamente tus equipos de protección personal. Otro es, por ejemplo, hacer cumplir las charlas de 5 minutos, que son antes de empezar cualquier tipo de operación. Otro es cumplir con las capacitaciones, en este caso de las capacitaciones generales y o técnicas que se pueda impartir. Otro, y ya netamente enfocado a lo que es la parte humana, es que el propio trabajador, operador, practique el tema de supervisión. No esperar de repente que el supervisor lo observe para que recién el operario, la persona recién tome alguna acción. No. Entonces,
Por eso les decía que el tema de cultura involucra muchos aspectos, ¿no? No es que haya, a partir del lunes voy a hacer cultura de seguridad, no funciona así. Un dato curioso de las inspecciones de seguridad, en más de 60% de accidentes reportados hubo señales previas que no fueron detectadas y corregidas a tiempo. Y esto, miren, esto es más de la mitad, más del 50%, y es preocupante. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos está dando una alerta, un mensaje de que las inspecciones se están realizando por realizar, no se están gestionando de manera adecuada. Por ejemplo, ¿no? Si yo programo de repente el día jueves, programo una inspección, yo tengo que saber más o menos cuáles van a ser mis rutas que voy a seguir para poder observar, verificar que se estén cumpliendo o se estén desarrollando las actividades dentro de los procedimientos, estándares instructivos que pueda manejar la empresa. Y una inspección toma horas, no toma media hora, 10 minutos, 15 minutos, no. Uno tiene que inspeccionar de manera macro, es decir, yo tengo de repente tienes una instalación que involucra varios sectores, una instalación que aparte que tiene varios sectores, varios estaciones de trabajo, perdón, además tenga varios pisos, dos, tres, cuatro pisos. Entonces, es importante saber cómo nos distribuimos o cómo armamos nuestro plan de trabajo para poder asegurarnos de que se está inspeccionando de manera correcta y de manera en toda la totalidad la instalación en las cuales el trabajador presta servicios. Entonces, es muy importante eso también, ¿no? No es que haya, a ver, inicio desde la puerta de ingreso y me voy hasta el fondo. No, no funciona así. Es por eso que al no ser tan detallosos, al no ser tan meticulosos en la forma en cómo nosotros inspeccionamos, perdón, obviamos y no nos damos cuenta que hay algunas cosas que no observamos por el mismo hecho de que no estamos siendo puntuales, ¿no? Entonces es muy importante eso. ¿Cuál es la diferencia clave de una inspección? No es lo mismo inspeccionar que fiscalizar. Inspeccionar es acompañar, observar y mejorar. Exacto, inspeccionar es una persona que va con ciertos conocimientos previos y va analizando en el transcurso de la inspección. Como nos hacía mención nuestro amigo Moisés, ¿no? Que él tenía un checklist, por ejemplo, ¿no? Ya, o sea, enfocándonos al alcance que él nos menciona, tiene un checklist, ¿no? Entonces, en tu checklist, por ejemplo, tú ya tienes, a ver, zona de almacén. Tengo que verificar si los racks están de repente con su señalética, si los racks, ningún rack tiene de repente una condición insegura, por ejemplo, si las separaciones están son visibles, si no están deterioradas, por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta que tiene varias preguntitas y varios desgloses. Ahora, mira, y solamente estamos hablando de la zona. Ahora, las personas que trabajan en esa zona de almacenamiento tienen sus EPPs correctos, tienen su casco, tienen de repente su barbiquejo, sus botas de seguridad, han realizado de repente su checklist, el preuso, por ejemplo, han realizado su checklist en este caso de EPPs, por ejemplo, que son previos al uso. De repente también ahí es un almacén que encontramos montacargas, ¿no? O los apiladores, por ejemplo. Este apilador ha hecho su inspección de preuso, tiene su certificado en este caso, de manejo de apiladores y ciertas cosas. Entonces, vamos viendo de que tienes tantas desgloses que ya vas armando tu ruta, ¿no? Y se dan cuenta que en un solo lugar, que puede ser un cuadrado, pueden encontrarse varias cosas que nosotros podemos inspeccionar, podemos observar y posteriormente luego hacer un informe de qué o en qué situación se encuentra ese lugar que hemos inspeccionado. Entonces se dan cuenta que de un lugar podemos sacar muchísimas cosas. Ahora, mira, y eso que estamos hablando de EPPs, del operario,
de cómo se encuentra alrededor. Ahora, también podríamos verificar si las luces, en este caso, están netamente operativas, de repente en ese almacén hay algunas luces, de repente que están por caerse, de repente no están aseguradas, de repente el sistema antiincendios también está óptimo, no óptimo, o sea, hay muchas cosas que involucran, ¿no? Por ejemplo, a qué distancia están colocados los extintores o no hay extintores, de repente hay equipos de emergencia cerca, no hay equipos de emergencia, entonces hay muchas cosas que debemos analizar. Mire, tomando del ejemplo del almacén, ¿ah? Por ejemplo, entonces es muy importante que de alguna manera nosotros tengamos una pequeña ruta para poder ir a ejecutar, ¿no? Y hay personas que ya, bueno, tienen mayor experiencia, ¿no? Que simplemente van con su formato referencial y simplemente ya saben dónde o qué cosas ver, ¿no? Cuál es algo tan frecuente que ocurre en distintas empresas o en distintos rumbros que uno ya sabe a qué lugar ir para poder asegurarse de que se estén cumpliendo. Por ejemplo, y ocurre también en las auditorías. Por ejemplo, ¿no? Ya hay personas, no sé si dentro del grupo hay personas que han realizado auditorías, ¿no? Básicamente las internas o de repente homologaciones. Por ejemplo, ¿no? Que tú ya sabes qué cosas preguntar, qué cosas observar para asegurarte. Y es así, por ejemplo, le hablo de experiencia propia, ¿no? A veces voy al lugar, obviamente tengo que armar mi programa de auditoría, mi plan de auditoría y todo, pero yo ya sé más o menos qué cosas preguntar en un lugar porque sé que hay cosas que es muy difícil que las empresas lo apliquen. No porque no quieran, porque simplemente a veces desconocen que deben de cumplir, ¿no? Entonces, por eso le decía que a veces en los detalles está muchísimo la diferencia. Lo que ya venía mencionando, hay tipos de inspecciones. El tipo uno es una inspección planificada. ¿Y qué conlleva una inspección planificada, no? Como su propio nombre lo indica, ¿no? Que son agendadas, regulares y sistemáticas. Por ejemplo, estas ya parten de un programa, ya parten más o menos, a ver, a la semana, ¿cuántas inspecciones voy a realizar? O de repente al mes tengo que realizar cada quincena. Ahora, ¿cuáles son los lugares a inspeccionar? ¿Qué va a involucrar mi inspección? ¿Qué cosas voy a tener que consultar? ¿No? De repente, de todo eso, ¿cuál es la categorización de las observaciones? Si son observaciones nivel de riesgo bajo, de riesgo medio o de riesgo alto. De repente, ¿no? Establezco un propio procedimiento y veo que, oye, ¿sabes qué? Los de riesgo alto tienen que ser, no sé, pues levantadas en menos de 3 días, menos de 2 días, o las medias de repente en menos de 2 días, perdón, en un mes o una quincena, o de repente las bajas, ¿no? Acá en 2 meses, un mes. Entonces la periodicidad, ¿no? Que, por ejemplo, eso ya entra dentro de las planificadas. También están las inopinadas, que son sin avisos, espontáneas, muy útiles para ver lo real. Y sí, también se aplica mucho, en realidad, se aplica mucho. A veces uno ya cuando tiene conocimiento, o mejor dicho, ya sabe cómo se maneja la operación, va a haber KPIs o indicadores que te refleja de que algo está pasando dentro de la operación. Que, por ejemplo, de por qué está muy rápido o por qué está muy baja. Las personas ya conocen un estándar de cómo debe manejarse la operación. Entonces, si tú como jefe te cuestionas qué está pasando, haces una inspección no opinada, porque vas a poder encontrar las cosas a tiempo real, que una planificada que de alguna manera eh, te forma, haces que, uy, me falta firmar esto ya, el margen va a ser mínimo, ¿no? Va a ser poco. En cambio, una inopinada va a ser como que más a tiempo real, encontrar al momento, ¿no? Entonces, y se aplica mucho en las empresas, las inopinadas. También son las formales, ¿no? Las documentadas con checklist, ¿no? Lo que les hacía mención al principio, ¿no? Tener ya, si es una empresa que de repente ya está consolidando su sistema de gestión, entonces ya tiene determinados formatos, ¿no? Formato para tal cosa, formato para esto, 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 esto.
y simplemente categoriza cada uno de ellos y empieza a ejecutar y levantar. Entonces ya son más formales, como el nombre lo indica. Las informales, que es básicamente observación rápida y directa no registrada. ¿Esta en cuál se relaciona más? Por ejemplo, cuando una persona transita por planta y ve a un trabajador que se quita el casco, uno va, le dice, oye, colócate el casco. Informal, observación rápida. No registras, no necesariamente lo registras. O por ejemplo, cuando vas a ingresar a la cocina, que a veces ocurre, no se coloca la toca, le haces retroceder para que se vuelva a colocar la toca. Al momento, ¿no? No se registra. Entonces, va más enfocado a la espontaneidad. A ver, empezamos con los casos. Cada lunes a primera hora, el supervisor de turno recorre toda la planta con formulario digital. No, entonces, marcando las condiciones de seguridad según una lista oficial aprobada por el área SOMA. En este caso, ¿qué tipo de inspección sería? ¿Sería una planificada? ¿Sería una inopinada? ¿Una formal o una informal? ¿Ustedes qué creen? A ver, ¿los escucho? A ver, cada lunes a Una primera hora, formal, perdón, una formal. una formal. Cada lunes a primera hora el supervisor de turno recorre toda la planta con formulario. Ya, puede ser una formal. ¿Qué más? ¿Solo formal? Planificada. Planificada. Claro, sería planificada porque ya se encuentra agendada, pero a la vez también, ¿saben cuál más cumple? El formal, ¿no? Formal y planificada, porque en este caso te hace mención que tiene un formulario digital, es decir, ya tiene un checklist y simplemente marca lo que va encontrando. Entonces, pueden ser esas dos. A ver, caso 2, la visita sorpresa. El jefe de área decide ir sin previo aviso a una obra en campo. Allí encuentra tres trabajadores sin casco. Interviene directamente y comunica el hallazgo al comité de SCP. ¿Ese qué sería? ¿Una planificada? ¿Una inopinada? Inopinada. Inopinada, ¿cierto? Inopinada. Correcto, inopinada. Y si esa, por ejemplo, si ese caso no lo hubiera registrado o no hubiera sido llevado al comité, hubiera sido una inopinada y también una informal. A ver, el caso 3, el cambio de turno. Durante el cambio de turno, el supervisor observa que hay derrame de aceite en una zona de paso. No lleva checklist, pero detiene el ingreso al área, coloca cinta de advertencia y da aviso a mantenimiento. ¿Qué sería esto? ¿Qué tipo de inspección? ¿Una informal, una formal, una inopinada o una planificada? Sería una informal, ¿no? Ya, Porque es inmediato. ya, está bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más anima? A ver, ¿quién más? ¿Solo sería informal? Inopinada. Ya, también lo creo. Planificada también sería porque dice durante el cambio de turno, o sea, que está planificado que se cambió de turno del supervisor. No, ¿por qué? Porque en este caso o sea, el cambio de turno es básicamente por el cambio de la operación, no necesariamente porque es parte de. Entonces, en este caso va más alineado a lo que es una inopinada.
A ver, ¿alguien de ustedes ha pasado por auditoría? ¿O alguien ha realizado auditoría? ¿O ninguno? Veo que ninguno. Bueno, a ver. Un equipo del área SOMA recorre las instalaciones con documentos, tablet y estándares. Revisa procedimientos, registros y condiciones físicas. Todo se deja por escrito y se genera un informe con acciones correctivas. A ver, este caso, ¿qué sería? ¿Sería un informal? Entendería que no. ¿Sería una formal? ¿Ustedes qué opinan? El de la auditoría interna. ¿Serías formal? ¿Formal sería? Correcto. ¿Y sería una inopinada? No, porque las auditorías internas son programadas. Entonces sería planificada y sería formal. A ver, ¿alguien escribió? Ajá, sí. Sería formal y planificada. Y aquí es muy importante. En una auditoría interna es importante verificar cuál es el alcance de la auditoría. Por ejemplo, de repente la empresa se encarga de la preparación de, no sé, pues la elaboración de pintura. Ya, pongamos eso. Es elaboración de pintura y y también realiza venta de cajas, por ejemplo. Tú tienes dos alcances, el tema de la producción y el tema de la venta. Entonces, la auditoría que te realicen a ti, tienes que verificar cuál es el alcance que te van a auditar. ¿Va a ser todo el sistema de gestión o va a ser el alcance solamente, por ejemplo, la preparación de pintura? ¿O el alcance va a ser solamente venta de cajas? ¿Por qué le decía que este hace la diferencia? Porque al momento que a ti te auditen, tú vas a tener que mostrar la documentación que va acorde a la actividad. Y eso es muy recurrente, ¿saben dónde? En las homologaciones. Hace poco yo estaba pasando una homologación. eh, y por ejemplo, yo siempre, antes que me venga a auditar, bueno, a pasar por una homologación, siempre veo quién es la persona que me, que me va a auditar, ¿no? En este caso era una persona bueno, una persona junior, y, y muchas veces ocurre, y esto también lo dejo como consejo, es de que a veces queremos, como son nuestras primeras, o pueden ser nuestras primeras homologaciones, auditorías, a veces tenemos la idea errónea de que, ay, le voy a pedir todo para que de alguna manera, no sé, pues mi jefe me aplauda o dejar dejar constancia de que sé bastante. Y muchas veces tropezamos con eso en realidad. Entonces, por ejemplo, ocurría de que la homologación mm, era de ventas no me acuerdo, era ventas de modem, una cosa así, no me acuerdo. La cosa que la parte que involucraba administrativa era para nosotros, o sea, para mí. Y la parte operativa era del tercero, no era del contratista. O sea, nosotros subcontratamos el servicio. Entonces, agarraban y me preguntaba, me pedía, por ejemplo, me pedía el IPRC de otras actividades que hacemos, pero ese no era el alcance. Y yo les decía, oye, ¿estás segura que ese es el alcance que va a la homologación? Y me decía, no, que el cliente me ha pedido eso, eso, eso. Pero tengan en cuenta que una homologación, por ejemplo, antes de que se ejecute, ya se tiene claro cuál es el alcance. Entonces, y muchas veces entre comillas, la auditora patinaba, ¿no? Por eso también es muy importante tener la formación de auditor, ¿no? A veces creemos de que ya, te dan una hojita de,
No, no. Porque ya uno, ya cuántas homologaciones he pasado en mi vida, auditorías, uno ya sabe qué forma responder, qué Ingeniero, mostrar. Sí, te escucho. Hola. Ok, continúo. Entonces, hay que saber o hay que estar atentos, en este caso, si son las personas que van a pasar, de repente, si están enfocados ahorita en tema de aprender el supervisor SOMA, de hecho van a pasar por una homologación, entonces deben tener claro cuáles son los alcances por las cuales ustedes van a pasar una homologación o van a pasar una auditoría, ¿no? Para que muestren lo que tengan que mostrar. No significa que no lo tengan o no lo puedan tener, pero tampoco es que vas a mostrar todo lo que tú tienes a una persona que no sabe cuáles son sus funciones. Entonces es muy importante saber eso, ¿no? Eso lo dejo como recomendación. Caso 5. El hallazgo en la hora del café. Un ingeniero SOMA, mientras va camino al comedor, nota que un tablero eléctrico está mal cerrado. Toma una foto, lo reporta por WhatsApp al grupo de emergencia y registra la condición al regresar. ¿Qué tipo de inspección sería? ¿Una informal, una formal, una inopinada, una planificada? ¿Cuál creen que es? A ver, vamos, leo el chat. Enrique nos dice una inopinada. A ver, otra persona más. Si no activan el micro, bueno, los voy a leer. A ver, de repente son tímidos. Informal, inopinada, ya. A ver, muchas gracias, Rodolfo Marilyn dice inopinada. informal y no opinada también. Bien, correcto, ¿no? Lo importante que en este caso no es informal y inopinada y ya lo registra, ¿no? Ya es pues, un hallazgo del camino. Y los tableros eléctricos también es muy importante este, tener mucho cuidado, ¿no? Porque tengan en cuenta de que el hecho de que un tablero esté eléctrico no lo podemos manipular. Es decir, si tú encuentras un tablero eléctrico y eres una persona de repente administrativa o mixta, tienes que comunicarlo y esperar que el técnico haga el cierre, ¿no? Porque el técnico va a tener todos sus implementos de seguridad y todo eso, ¿no? Porque a veces ocurre que, no sé, pues se va la luz o pasa algo y al toque, el tablero eléctrico. Y no, no eres una persona autorizada para manipularlo. Por eso hay unos tableros tienen su llave, otros tienen unas claves y todo eso, ¿no? Entonces es muy importante que simplemente la función de nosotros es observar, reportar, registrarlo y verificar de que se haya cerrado. Nosotros no debemos manipular. Y también esto es algo bien curioso, ¿ah? Esto lo encontré, por ejemplo, y les voy a dar este ejemplo, ¿ah? Una vez, cuando estaba inspeccionando un banco, no les voy a decir cuál banco, la parte del almacén, por ejemplo, en los anaqueles, a veces guardaban cajas que estaban en el último nivel y estaban sobresaliendo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si alguien entraba, había un temblor, siempre tienen que ponerse el contexto, la peor situación, ¿no? Que una persona esté caminando, hay un temblor y que te caiga toda esa caja pesada en un almacén chiquito, es como un cuarto, ¿no? Obviamente no vas a estar con tu casco, ¿no? Entonces, y si te cae en la cabeza, entonces de por sí vas a tener una lesión grave. Entonces, en este caso, ¿qué se hizo? No, obviamente se inspeccionó, se reportó, y una trabajadora dijo, uy, no, no lo reporte, que esto, que lo otro, yo lo bajo. Yo le digo, no, no lo bajes, déjalo ahí, ya que cierre, lo voy a comunicar y esto, que lo otro, pero que nadie esté por cerca de esa zona, ¿no? Y ya cuando estaba acabando mi ruta, este, me habían dicho, oye, ha ocurrido un accidente, ¿qué pasó? ¿Saben lo que había pasado? De que la señorita, en este caso, se había subido a una pequeña escalera, o sea, las cortitas, este, y empezó a bajar, y en una de esas trastabilló y se cayó y se golpeó. Y se dieron cuenta que de algo tan pequeño que uno le dice, no lo hagas, por ahora no lo hagas, pero hay veces la persona que, ay, no, que esto lo hago al toque, eso es al toque nomás, o esto es rápido,
y ocurre esto, ¿no? Entonces, ustedes tienen que, por ejemplo, asegurarse de que, oye, ya lo reporté, ya lo comuniqué, no lo hagas, porque luego van a, el momento de la investigación y todo eso pueden estar dentro de un involucramiento, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con esas cosas. Tú reportas, evidéncialo al momento, ¿no? Y siempre haz la comunicación. Oye, no hagas eso al momento, que acabe la inspección y ya empiezas a hacer tu plan, porque a veces por el momento de la desesperación, de quererlo hacerlo rápido, ocurren estos accidentes. Entonces, ¿qué se debe inspeccionar? Condiciones físicas, ¿no? Que es básicamente el orden y limpieza, maquinaria y señalización. A ver, yo les hago una pregunta, y es algo que más, ¿cuál, de estas cuatro, que es orden, limpieza, maquinaria, señalización, por ejemplo, cuál creen ustedes que es el más común que encontramos en una empresa o en cliente? ¿Dónde creen que está más con respecto a condiciones físicas? ¿En orden, limpieza, maquinaria, señalización? A ver, los escucho. O de repente, a ver, por el chat, a ver. ¿Cuál creen? A ver, los escucho. Los escucho por el chat, escriban cuál creen que es más. Orden, limpieza, maquinaria, señalización. Sí, gracias Marilyn. Sí, sí, también. Señalización también, pero más el tema es de orden. El tema de orden. Siempre el tema de orden es como que lo que más abunda en realidad. A veces colocamos, colocamos cajas. Mira, de por sí, con el orden ya estamos haciendo dos cosas, en un acto y una condición. Un acto sería porque colocas una caja en una salida de emergencia y una condición sería la salida de emergencia obstruida, ¿no? O a veces ocurre de que, por ejemplo, esto pasa en las oficinas, de que a veces llegas, te sientas en tu máquina y al costado o muy acá lo tienes un extintor y colocas ahí tu mochila, por ejemplo. Otro, el tema de la limpieza también, y eso ocurre, por ejemplo, en el tema ¿cómo se llama esto? En los botiquines, por ejemplo. Hay unas personas que abren los botiquines, sacan simplemente, pero ni siquiera comunican, ni siquiera reportan, ni nada de eso, ¿no? Entonces, eso es otro punto, por ejemplo. La señalización también, a veces las empresas esperan a que pase, llegue Sonafil o llegue Indesi, más que todo Indesi, y que te observen eso. Por ejemplo, una señalética que es la advertencia, por ejemplo, las amarillas, ya está blanca ya y esperan todavía que lo observen para poder levantarlo. O sea, se dan cuenta que, pucha, esperamos hasta que ocurra algo para recién levantarlo. Entonces, ahí es algo que deberíamos de cambiar, ¿no? Los actos inseguros, que son los comportamientos peligrosos, no usar EPP, saltarse un paso. Por ejemplo, el tema de los EPP. ¿Y dónde ocurre o cuándo hay más quejas con respecto a EPPs? En base a mi experiencia, ocurre más en los temas de verano. En verano ocurre más las quejas por el tema de EPPs. El tema de que, ay, ¿por qué me coloco el casco? O a veces no se quieren colocar el barbiquejo, el tema de los guantes. Es decir, quejas por todos lados, ¿no? Pero uno también tiene que tener un programa, por ejemplo, saber dónde colocar lugares donde te pueda servir agua, ¿no? Agua. Otro, el tema de los bloqueadores, ¿no? Si eres una persona que está en mucho el tema del tránsito. Entonces, la idea es que reportar cuando se tiene que reportar, ¿no? Tampoco es como que, pucha, entro a un lugar y voy a reportar todo cuando en realidad no amerita. Entonces, también eso es importante. Documentación, permisos y parcelas, registros, sí, también es muy importante. Por ejemplo, acá en documentación, el fijo es el IPRC, por ejemplo. IPRC es fijazo. Cuando, mira, cuando un inspector te quiere, un inspector, un fiscalizador o la persona que te va a auditar, te quiere encontrar algo, de frente es con el IPRC, de frente.
Y siempre, siempre encuentro cosas en el IPRC. ¿Por qué? Porque en el IPRC, en jerarquía de controles, siempre colocas cosas que en teoría tú tienes un sustento, pero a la hora de la hora, cuando, por ejemplo, no sé, pues en la parte de procedimientos colocas, no sé, pues eh, procedimiento de trabajos administrativos, algo así, un ejemplo, y lo colocas y luego tu nivel de riesgo baja, ¿no? Tú le preguntas, ya, evidénciame ese procedimiento. Es que no, que está en proceso, que esto, que el otro. O de repente colocan señaléticas en lugares puntos, en los puntos fijos o puntos claves, ya, puntos claves. ¿Cuáles son tus puntos claves? Esto, ¿y por qué no está detallado? Entonces, en el IPRC es muy importante qué es lo que colocas. Por ejemplo, cuando yo estaba auditando a una empresa de consumo masivo, en la parte de, había una parte que decía, este, inspección, o era inspección previa, ajá, inspección previa de las piochas, creo que se llamaba, no me acuerdo el nombre exacto. La cosa es que decía inspección previa, yo le digo, ya, muéstrame tu checklist previo, o cómo tú me evidencias una inspección previa. Es que yo lo veo así nada más. El así nada más no sirve. Tienes que tener evidencia. Así sea dos cositas puntuales, esas dos cositas puntuales lo colocas en una hoja y lo firmas y ya tienes tu registro, tienes tu evidencia. Porque si tú todo lo dejas, no, es que yo así nomás lo veo, no, créame que eso no funciona ante una auditoría o ante una fiscalización. Entonces es muy importante todo registrarlo. Acá es papelito, man, así de simple. Así funciona la ley. Tú como evidencia, con registros, documentos, procedimientos. Si no hay eso, no se evidencia nada. Equipos, los estados de EPPs, herramientas, extintores, ¿no? Los extintores, que también es muy importante. Los extintores debemos verificar si están inspeccionados mensualmente, verificar su certificado de operatividad, sus pruebas hidrostáticas, si está correctamente señalizado, por ejemplo, si por ejemplo están dentro de su base, por ejemplo, que no haya elementos, cajas o cualquier instrumento que esté de repente obstaculizando el uso del extintor, por ejemplo, ¿no? Entonces también es muy importante. Las herramientas, hay empresas que manejan colores mensuales por tema del tipo de herramientas, también llevan un control, por ejemplo, ¿no? El estado de EPP, ¿no? Básicamente tener tu EPP, si son personas que realizan trabajos de campo, tienen ciertos EPP o simplemente supervisión, que básicamente serían los EPP básicos, este, también, ¿no? A ver cómo se encuentra el casco, si de repente ha tenido un impacto, o por ejemplo las botas de seguridad, si son acordes, o sea, hay muchas cosas para poder inspeccionar en los equipos de protección personal. El entorno, la iluminación, la ventilación, el ruido, ¿no? Y esto básicamente se asocia más a los monitoreos, ¿no? Los monitoreos es ergonómico que básicamente vas a ver, oye, en cuántos loops te encuentras con las personas que son administrativas, por ejemplo, ¿no? En cuántos loops se encuentran, el tema del ruido, de repente si al costado de las oficinas hay una fábrica que hace demasiado ruido también, por ejemplo, puede ocurrir, o de repente estás en una zona donde transita trailers, entonces también, ¿no? Se evalúa el tema del ruido, el tema de, a veces, ¿no? Retomando el ejemplo de los trailers, a veces de repente es una pista que no está asfaltada, ¿no? Genera polvo, entonces también esas cosas, el tema de la ventilación, si es un lugar que está cerrado, por ejemplo, de repente no hay un ventilador o ni siquiera hay ventanas, o sea, hay muchas cosas, muchos factores que involucran la parte del entorno. A ver, caso uno, la baranda ignorada. A ver, caso A, deficiente, caso B, efectiva. A ver, caso A, el supervisor pasa por el área, marca todo conforme, sin mirar realmente. A los 2 días hay un accidente por una baranda suelta.
¿Qué se hizo mal? ¿Ustedes qué creen? A ver, si un supervisor pasa por el área, marca todo conforme, sin mirar realmente, a los 2 días hay un accidente por una baranda suelta. ¿Qué se hizo bien o qué se hizo mal? A ver, ustedes encuentran eso. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es su opinión ustedes? A ver, los escucho. A ver, activamos los micros. A ver, te escucho. A ver, Moisés, te escucho. Ya, mira, en el caso uno, se nota claramente, ¿no? Que ha, ha hecho caso omiso, ¿no? De repente agarró el checklist, el documento y lo, lo puso nomás por poner sin verificar bien el estado, ¿no? De las cosas, ¿no? Las condiciones seguras o sus estándares, ¿no? Que de repente ha podido haber, ¿no? En el caso 2, en el caso bien, el supervisor inspecciona, ¿no? Detecta la baranda, el hallazgo y lo corrige, ¿no? Y para las operaciones hasta que se corrigen, ¿no? Entonces, claramente se nota que está previniendo, ¿no? Entonces está previniendo que ocurra un incidente o un accidente. Claro, y si te das cuenta, son de por sí son unos polos súper opuestos, ¿no? Claro, claro, sí, Súper opuestos y sobre todo la parte bueno, ya enfocándonos en la parte del caso A, es una parte hasta puede llegar a negligencia. Entonces, porque si tú pasas un lugar y todo conforme, ya saben lo que empiezan los cuestionamientos. Entonces, y no sabe, mira, y hay un accidente por una baranda suelta. Y ojo, y un accidente puede ser un accidente leve, ¿no? Para un día, 2 días de descanso médico y listo, regresa. También puede ser un accidente incapacitante. Exacto, ¿no? No hubo un debido cuidado en la supervisión. Y también puede llegarse hasta hacer un accidente mortal. Entonces, de algo de que, estoy cansado, pucha, no quiero inspeccionar, que esto, que el otro, viene alguien y encima lo registra, encima has dejado tu firma. Entonces, es ahí donde empiezan los problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que colocamos y sobre todo cuando son cosas que en realidad vamos a firmar. Entonces tengan cuidado en realidad, ¿no? A ver, sí, Luis, te escucho. Profe, Sí. Luis, no te escucho. Luis, se te apagó el micro, no te escucho. A ver, voy a ah, continuar. A le ver, ahora estaba sí. diciendo, en este caso, el supervisor, bueno, entra en una etapa donde dice no, es exceso de confianza, entonces no busca excusas de que, bueno, ayer o antes de ayer lo revisé y todo está bien, y entonces solo lo rellena y en el papel dice que todo está bien, pero no se cercioró que realmente está bien. Entonces es exceso de confianza. Exacto, 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 exacto. Y totalmente de acuerdo. A veces ocurre de que, y ese es el tema, por eso les decía, por ejemplo, ¿no? El tema de cultura de seguridad, que es algo que siempre se menciona en varios lugares y muchas veces no se cumple. Por ejemplo, eso, exceso de confianza. Porque el hecho de que, no sé, pues que un lugar, ¿no? Que tienes una empresa ya, y en esta empresa, no sé, pues en lo que va, los últimos 3 años nunca ha tenido un accidente y lo máximo que ha tenido son incidentes. Y dice, ay, ¿para qué voy a hacer eso si al final nunca pasa nada? Y luego pasa y es donde vienen los problemas, ¿no? De ahí es como que yo no fui, yo no marqué esto, que el otro, y ahí es donde se detallan más son en las investigaciones del accidente, ¿no? Y más es grave cuando tú ya eres un cargo de supervisor. Entonces es muy,
más delicado el tema, ¿no? Marilyn nos dice, no se tuvo el debido cuidado en la supervisión, hay que ser minuciosos. Y exacto, es que en realidad, créanme que mientras ustedes sean más minuciosos, más detallosos, y entren o aprendan a desglosar las cosas, créanme que sus inspecciones van a ser más efectivas. Aparte de ser más efectivas, ustedes también van ganando experiencia y van ganando la forma de cómo se muestra el panorama. Y cuando vayan nuevamente, eh, van a encontrar ya los lugares detectados, o mejor dicho, los lugares que tienen un mayor porcentaje a que ocurra un incidente. Entonces, por eso les decía, mientras ustedes más hagan las cosas, sean más planificados, y sobre todo, ¿no? Que consulten más, van a tener una competencia más grande, ¿no? Y van a ser más efectivas las inspecciones. A ver, el caso 2, el extintor invisible. Dice, el deficiente, ¿no? Durante una inspección, el supervisor marca como conforme el área de almacenaje sin revisar los equipos de emergencia. Luego se detecta que el extintor está vencido hace 7 meses. Y en el caso B dice, el supervisor revisa cada extintor, verifica la fecha de vencimiento y presión y reporta el extintor vencido y solicita el reemplazo inmediato, ¿no? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué consecuencia tiene? Y acá también es un claro ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué hubiera pasado si dentro de esos 7 meses que no hubo, de repente un amago y incendio, hubiera ocurrido algo, ¿no? ¿Se dan cuenta qué tan grave es el no realizar la inspección efectiva? ¿Sí? ¿Quién tiene el micrófono encendido? ¿Lo escucho? Chicos, prendan el micro, no, no me molesto. A ver, Rodolfo, te escucho. Buenas ¿Qué noches. tal? O sea, en este caso que es particular de los extintores, Mm, tengo entendido de que estos pasan en revisión periódica independientemente de la revisión del resto de los ambientes. ujú, Esto, o sea, asumiendo de que esto se haga, se debió haber identificado de que un extintor iba a estar estaba por vencer, dependiendo cuándo se ha hecho esa última inspección, y por ujú. ende no hubiese sido necesario que esta última inspección ocurriese para detectar que haya estado vencido 7 meses. O sea, debía haber una revisión previa, determinar, Mm, ya, este extintor va a vencer en 4 meses y sin necesidad de revisarlo otra vez, alguien a los 4 meses vaya y lo reemplace. Bueno, asumiendo que ese es el caso. ya, gracias por tu participación. Lo que sucede es que se han dado cuenta, en los extintores hay una cartilla. Esas cartillas normalmente tienen que estar llenadas y se llenan mensualmente. Entonces no es como que, y es como que, por ejemplo, así independientemente diga de que el extintor va a vencer, no sé, pues en 4 meses, 5 meses, tú también tienes que verificar cuál es el estado del extintor de repente. Tú no sabes si ese extintor está bien, está operativo 7 meses, va a estar operativo dentro de 7 meses, pero no sabes cómo está su condición. De repente un día estaban caminando o estaban cargando algo y le rompieron el manómetro, por ejemplo. Entonces, para eso involucra revisar no solamente su fecha de vencimiento, sino también revisar cuál es el estado del sí del extintor, ¿no? Del extintor propiamente dicho y también cómo se encuentra a su alrededor. Por ejemplo, hay algunos extintores que están colgados, empotrados, y de repente ocurre que cuando tú lo empotras, se me fue el nombre, el enganche que está ahí se mueve, entonces se puede caer. De repente hay una persona, no sé, siempre imagínense el peor de los casos, está una persona, camina y no sé, pues está esperando a alguien y el enganche que está asegurado está suelto y se le cae el extintor en el pie. Por ejemplo, en un lugar administrativo no utilizan botas de seguridad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ocurrir estas cosas, ¿no? Y sobre todo una zona de almacén, entonces el almacén de por sí ya
Es peligroso, ¿no? A ver, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen, si tienen 10 extintores y ocurre un incendio, lo podrían apagar? ¿Serviría? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí, no? A ver, ¿los escucho o los leo por el chat? Si ocurre un incendio, por ejemplo, el patio de comidas de cualquier centro comercial, se incendia, tienen 10 extintores, ¿funciona o no funciona? A ver, aquí levanto la mano. Luis, te escucho. Luis, a ver, en el chat los escucho, o bueno, los leo. ¿Ustedes qué creen? En un centro comercial, van al patio de comidas, y se incendia el patio de comidas, pero ustedes encuentran 10, 20 extintores. ¿Ustedes creen que funcionaría apagar el incendio? Te escucho, Luis. Que hay una diferencia ahí en que el incendio ya es algo grande, en cambio el extintor solamente puede apagar lo que está abajo, lo que está recién iniciando, ya sea papeles, cartón, no puede controlarlo, pero cuando ya es en un centro comercial es algo grande, entonces ahí requiere de bomberos o algo así, a agentes capacitados con grandes herramientas, ¿no? Más o menos así, porque el extintor es para solamente amago. Correcto, correcto. Tienes toditita la razón. Te doy toda la razón. Y sí, y es correcto lo que dice nuestro compañero, porque existen los equipos de emergencia. Exacto, los extintores solamente es para los amagos, nada más un fuego que está por iniciarse. Para eso nomás sirven los extintores. Así que si tú encuentras 20, 10, no lo vas a pagar, no lo vas a pagar, tienes que comunicarlo a los bomberos o activar los sistemas de contra incendio y todo eso, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque siempre caemos de que, no, hay extintor, ya podemos con todo, y no, no necesariamente eso también. Por eso también hay unas capacitaciones que son exactamente para el uso de extintores, ¿no? A ver, Enrique nos dice, no se puede extinguir un incendio con extintores, así se tenga la cantidad de extintores de exacto, ¿no? No se puede. Así que hay que tenerlo, mapeado eso. A ver, continuamos. Un trabajador utiliza una estructura metálica con escalera. El supervisor lo ve, pero no dice nada porque es solo un momento, ¿no? En el otro caso dice que la supervisora detiene la actividad de inmediato y exige el uso de la escalera certificada y comunica el acto inseguro para evitar que se repita, ¿no? Y ¿saben qué? Y a eso lo podemos relacionar mucho con los andamios, por ejemplo, ¿no? ¿Se han dado cuenta? A ver, todos hemos caminado por la calle, ¿no? O sea, hemos transitado, cuando hemos utilizado de repente, no sé, por su carro propio, o los micros, o el metropolitano, el tren, etcétera. Cuando han caminado por la calle, a veces no han encontrado unos andamios o sea, han formado sus andamios y a veces algunos están con trapos y todo, o a veces ponen tablas, o al costado le ponen ladrillos. ¿Alguien ha visto esos andamios? A ver, los leo por el chat. ¿Alguien ha visto esos tipos de andamios en la calle? ¿O solo yo, o solamente yo he visto eso? Bueno, parece que nadie ha visto ya. Bueno, les comento. Sí, ¿no? No, ya, sí, te comento, Marilyn. A veces hay esos andamios, sí, y es muy común. En realidad es muy común. Es muy común ver eso en la calle. Y de verdad, y normalmente si se han dado cuenta, cuando a veces hacen los cursos de inducción y todo eso, las fotos referenciales son de esas personas, ¿ah? Este, ¿Por qué? Porque simplemente, y es más, o un ejemplo más simple, este, del andamio cuando quieren pintar ajá, tú mismo lo has dicho, Enrique, es muy común en los pintores y albañiles, sí, me quitaste la respuesta, y sí, la verdad, es muy común ver eso.
por ejemplo, eso en tu vida lo vas a ver, esos andamios artesanales lo vas a ver en una empresa, ¿no? Será para que ahí te caiga una multa, pero tremenda. Entonces, hasta para contratar a tu proveedor tienes que tener mucho cuidado con lo que van a utilizar, porque te puedes ver muy perjudicado. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿ah? Eso de a veces lo más barato sale más caro. Y yo, por ejemplo, cuando veía la gestión de proveedores, ya, o sea, por ejemplo, yo evaluaba cómo eran los proveedores que venían a realizar trabajos en las instalaciones del banco. Entonces, o sea, les pedía ciertas cosas y he encontrado cada cosa, la verdad, que lo devolvía. Y a veces me decían, Brian, por qué retrasas el trabajo? Que esto, que lo otro. Yo le digo, o sea, yo no voy a dejar pasar personas que de por sí ya están atentando contra su vida y a su vez también me generan un peligro a las personas o a los trabajadores que están alrededor, ¿no? Por ejemplo, arman su andamio improvisado, no sé, me colocan un balde de pintura al costado y como son inestables se cae y justo está pasando un trabajador, le cae en la cabeza. Se dan y me van a preguntar, ¿y quién ha dejado pasar eso? ¿Tú crees que la persona es el responsable, el gerente? Decir, ah, no, y de hecho me va a decir en uno, no, él es el que verifica eso. Entonces, tengan mucho cuidado con esos aspectos, ¿ah? No suman responsabilidades que no les compete. Pues si hay mucha presión de áreas, porque hay áreas que son de repente la típica, ¿no? De que no, la operación no puede parar, que esto, que lo otro, entonces que ellos asuman la responsabilidad. Porque tengan en cuenta que eso al final conlleva a temas legales. Tengan mucho cuidado con eso. Caso 4, el cable pelado. Dice, durante su ronda, el supervisor pasa por un cable expuesto en un pasillo. No lo reporta pensando que ya lo habrán visto. En este caso se detecta el cable, el otro caso no, detecta el cable, lo aísla con señalización de inmediato y reporta la condición subestándar en el mismo interno de hallazgo. Y también esto lo relacionamos mucho, por ejemplo, con los pozos a tierra, por ejemplo, ¿no? A veces y eso fue cuando estaba en una empresa industrial, una manufacturera, estábamos pasando, pues, ¿no? Haciendo las inspecciones internas, ya, pero eran aparte de las que ya habíamos cumplido, estas ya eran un poco más profundas, si se puede decir, ¿no? Que ya eran acompañadas por el área de mantenimiento, ¿no? Que ellos se encargaban, porque esa era su parte de ellos, ¿no? Esa era su chamba de ellos, ver los pozos a tierra, las señalizaciones y todo eso. Y créanme que nos matamos buscando los pozos a tierra, porque dentro de la distribución, no estaban pintadas. A veces teníamos que, se puede decir, desempolvar para poder encontrar y recién ahí poder identificar. Y por ejemplo, eso hubiera sido súper grave. Entonces armamos un plan de trabajo, el tema del pintado, señalización y todo eso, ¿no? Entonces es muy importante las pinturas, ¿no? Es muy importante saber eh, por dónde vamos a transitar, por ejemplo, si estás dentro de un campo o un jardín o dentro de las instalaciones están esas cosas que te hice mención, ¿no? Correctamente señalizadas, ¿no? Por ejemplo, las escaleras también, a veces con el tema de las lluvias no están las cintas antideslizantes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. La zona de soldadura. Durante una inspección documentada, el supervisor no ingresa a la zona de soldadura por falta de tiempo. Omite revisar si hay ventilación adecuada o barreras. Y en el otro caso dice que el supervisor verifica que haya extractores operativos, cortinas antichispas y que los trabajadores usen caretas, detecten una barrera rota y gestiona su reparación, ¿no? Y acá es algo bien importante, ¿no? Que muchas veces cuando realizamos el tema de soldaduras, el tema de cualquier tipo de trabajo que ya
conforma a un trabajo de alto riesgo, no se llenan los petares. O sea, ¿conocen ustedes qué es un petar? Un petar son los permisos escritos de trabajo de alto riesgo, que son ya más profundos. Por ejemplo, si es trabajo de altura, verificar, ¿no? El tema de la escalera, si vas a utilizar arnés, qué tipo de arnés, qué esto, qué el otro, y si cumples tus capacitaciones, etcétera, etcétera. Tienen que ser firmada por un responsable. Entonces, uno tiene que verificar qué es lo que se está colocando, porque si no, puede ocurrir un incidente y luego van a posteriormente en la investigación van a encontrar de que, oye, ¿sabes qué? No pude validar correctamente, ¿no? Y luego ya vienen las implicancias. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. La gestión de no conformidades, ¿no? Bueno, la gran mayoría hemos escuchado no conformidad, ¿no? Y esto es más recurrente, ¿saben? En las auditorías, ¿no? Las ya conocidas no conformidades. ¿Qué es una no conformidad? Una no conformidad es una desviación respecto a lo que exige la norma, procedimiento o estándar. ¿Cuáles son los pasos de la gestión? A ver, uno, que es detectar mediante una inspección o reporte. Clasificar si es leve, moderada o crítica. Analizar la causa raíz, ¿no? El por qué ocurrió. Que pues, más se relaciona a los 5 porqués, ¿no? Establecer acciones correctivas y preventivas. Y hacer seguimiento hasta su cierre, ¿no? Y bueno, en una gestión de no conformidades, nosotros ya se enfoca no solamente a una inspección interna, que es básicamente observar la parte si hay actos o condiciones, sino ya se va a la parte más, o sea, involucra eso, pero ya va, por ejemplo, inspeccionar una auditoría, ¿no? La parte de documentaria. En este caso, si tienen su política de seguridad y salud en el trabajo, o su política SOMA, si son más de 20 trabajadores, si tienen su RIS, si han conformado su comité, si tienen su acta de instalación, si este comité ha sido registrado en la planilla de SUNAT, sí, en SUNAT. ¿Qué más? Si han llevado las inducciones de seguridad. En este caso, también el tema verificar su matriz I per se, su matriz de requisitos legales, si tiene su aprobación del plan y programa anual de SST, ¿no? Que esté aprobado por el comité, verificar su acta, por ejemplo, el tema de también si en el acta está la aprobación de la I per se línea base y posteriormente los I per se por puesto de trabajo. También, por ejemplo, cómo vamos con las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si hay accidentes, incidentes, si han sido reportados, en caso hay, cuáles han sido investigados y posteriormente verificar cuáles son las acciones que se han tomado, ¿no? Otro punto que también te revisan mucho son las inspecciones, el registro de entrega de los EPPs, cómo hace las difusiones, por ejemplo, de tus procedimientos, si en caso lo tienes. También ya viene la parte de los equipos de emergencia, ¿no? Y algo que también que se me estaba pasando era el tema de las brigadas, ¿no? Si están conformadas tus brigadas, si las brigadas han sido capacitadas por personas competentes, y hablando de capacitaciones, las 4 capacitaciones generales también, ¿no? Verificar la eficacia, ¿cómo se verifica la eficacia? Que es básicamente con un examen, ¿no? Que básicamente ves si es que se ha logrado o no, eh, se haya podido transmitir lo que has expuesto. A ver, un ejemplo. Ejemplo uno. El cable pelado en zona de paso. A ver, la no conformidad. Se detecta un cable sin aislamiento en una zona de alto tránsito. Es una no conformidad crítica. ¿Cuál sería una acción inmediata? Aislar el área y reparar el cable. ¿Cuál sería una acción preventiva? Revisión completa del sistema eléctrico en zonas de tránsito más señalización adicional, ¿no? Y en este caso sería una no crítica. ¿Por qué sería una no crítica? Perdón.
Porque ya pudiste observar ese cable en este aislamiento, ¿no? Entonces, lo que tú has hecho es, de manera inmediata, ha sido aislar el área y reparar el cable. Y a eso ya tú le sumas un plus, un valor agregado, que en este caso ya vendría por el lado preventivo, que es la revisión completa de todo el sistema, porque si tú encuentras, oye, ¿sabes qué? En esta área he encontrado esto, ya lo solucioné ya, pero tú no, nada te asegura o tú no sabes si de repente en las demás áreas ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué haces? Uy, si ya, es como por ejemplo, ¿no? Es cuando tú vas a auditar algo, es que tú ya tomas un muestreo. Tú vas a partir de muestreos. Tú ya tomas un muestreo. Si este muestreo es significante, es como que ya te lanza una alerta. Entonces, al momento que te lanza una alerta, ¿tú ya qué haces? Dices, uy, ¿sabes qué? Para asegurarme, voy a hacer un plan y voy a agarrarme todas las áreas y voy a verificar todo su sistema eléctrico. Porque tengo que asegurarme que todo esté conforme. Porque si un lado está mal, posiblemente el otro también esté mal. Entonces tengo que asegurar. Entonces ya se hace, ¿no? Acá dice, ¿no? La preventiva, que es una revisión completa de todo el sistema eléctrico en zonas de tránsito. Y además le va a dar una señalización. Entonces ya es más consolidado, más potente tu acción preventiva. A ver, el checklist firmado sin evidencia. Dice, la no conformidad. Se encuentran formatos de inspección firmados, pero no hay respaldo fotográfico ni observaciones registradas. ¿Cuál sería una clasificación? Sería una no conformidad moderada. Ya. Dice, acción inmediata. Solicitar inspección real. Y la acción preventiva, capacitación al personal sobre inspecciones efectivas y verificación cruzadas con evidencia. Y acá encontramos, ¿no? Y porque de acá ya involucra que dice moderada. ¿Por qué? Está bien, has hecho tu formato de inspección, está firmado, todo bien bonito, bien redactado y todo, pero ya, en las fotos. O sea, tienes que tú evidenciar. Está bien. Tú me puedes decir, oye, Brian, se estoy evidenciando que se ha hecho la inspección. Entonces, ¿por qué tengo que tomarle foto? Es que tienes que tomarle foto. Así, por ejemplo, tú me dices, no, he inspeccionado de repente todo el primer piso y no he encontrado nada. Entonces, pucha, le tomas una foto y no sé, pues, una foto y se ve que todo el primer piso se encuentra limpio, ordenado, por ejemplo. Ya tienes una foto de algo. Pero si todo lo dejas simplemente a nivel escritura nada más, es que, no te digo que no lo has hecho, pero no es consolidado, ¿no? Por eso te dice, es moderado. Y aparte y te van a decir, oye, ¿sabes qué? Haz una reinspección nuevamente, porque tienes que tener una evidencia al menos de una foto. Entonces acá te dicen, ¿no? Capacitación al personal sobre inspecciones efectivas y verificación cruzada con evidencias, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Uy, ¿sabes qué? Voy a reforzar a mis trabajadores, bueno, o al encargado, para que, o sea, ya no se le pase nuevamente cuando haga una inspección, ¿no? Entonces, va más por ese lado. A ver, ejemplo número 3. Dice, se inspecciona un botiquín y falta el 40% de los insumos básicos. No hay inventario actualizado. ¿Qué tipo de es una clasificación, una no conformidad moderada? Es una acción inmediata de reposición de insumos urgentes, claro, que es lo normal. Implementar rutinas de revisión mensual con checklist e inventario firmado. A ver, y acá les hago una pregunta a ustedes. Me lo pueden contestar con el micro, de repente con el chat. Mi pregunta es, por ejemplo, de por sí ustedes saben que, a menos acá en Lima, es una ciudad muy húmeda, que prácticamente respiramos agua. Y, y normalmente ocurre que la persona se enferma con gripe, resfrío, etc. Normalmente, ¿qué les toman las personas? Se toman una antigripal, una pastilla, una antigripal. Entonces yo les hago la pregunta. Si tenemos un clima húmedo y es muy frecuente o recurrente que las personas se enfermen,
Entonces yo me aseguro, ¿sabes qué? Pucha, para que mis amigos no salgan de repente, no caminen, se resbalen, voy a tener mi Blitzer de pastillas antigripales y lo voy a dejar en mi botiquín. Ya hay que se enferma o se siente mal, que se tome su pastilla. ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede hacer eso? ¿Sería preventivo? ¿Ustedes qué opinan? Si no, a ver, los leo en el chat. ¿Sería recomendable tener nuestras pastillas antigripales en nuestro botiquín? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Sí. Sí, tú dices que sí. Ya. ¿Quién dijo que sí? Ah, Yadira, ya. Yadira dice que sí. A ver, ustedes, los demás, ¿qué dicen? Sí, no. Enrique Caguana dice no. Ya. Daisy también dice no. Hay dos no contra un sí. A ver, vamos. Quiero leer las opiniones de todos. Acá estamos para aprender. A ver, por criterio nada más, de repente, ¿no? Es algo normal para que de repente es algo normal que encuentran en sus empresas. A ver, ¿qué más? Ustedes qué dicen. No, Luis dice no. Luis Galo dice no. A ver, ¿qué más? Vamos, chicos, somos más de 18 personas. Entonces, son tímidos de prender el micro por el chat. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es recomendable tener una antigripal, nuestras pastillas antigripales en el botiquín? A ver, Clary, a ver, Clary, Clary, a ver, Gonzalo, a ver, María Luisa, Miriam, Moisés, Robert, Robin, Rodolfo, Selene, Pero Joana. yo digo que no. Tú dices que no, Moisés. Ya. Robert dice sí, Robin dice sí, María Luisa sí, dice sí. Uy, 4-4. Empataron. A ver, ¿quién más? ¿Quién hace el desempate? A ver. ¿Es recomendable tener nuestro antigripal en nuestro botiquín? ¿Sí o no? A ver, una persona más. Estamos empates, ¿ah? 4-4. A ver, una persona más. A ver, ¿quién me falta? A ver. Marilyn. A ver, Marilyn, ¿tú qué me dices? ¿Sí o no? A ver, Clary, ¿tú me dices sí o no? Vamos, chicos, o nos quedamos en empate. A ver, ¿quién dijo? Rodolfo dice, la administración de medicamentos debería hacerse en compañía de personal de salud en caso existan... Ya, pero ¿es un sí o un no, Rodolfo? No, correcto. Y listo, ganó el no. Y sí, la respuesta es que no. Ustedes no pueden colocar pastillas, si sean antigripal, Panadol, no sé cuáles son las otras. En realidad no pueden, porque ustedes no son médicos. Porque tú no sabes si esa antigripal que tú tomas, tu compañero, es alérgico. Y por querer dejarlo ahí, viene, se lo toma y se muere, y se intoxica y se muere. Entonces, si te encuentran una pastilla, o si están acostumbrados en tu centro de trabajo dejar pastillas en un botiquín, bueno, mañana tempranito vas y lo retiras, porque eso no es correcto. No somos doctores y si te cae una fiscalización, una auditoría, eso de por sí ahí ya te colocan una no conformidad o hasta una multa. Tengan mucho cuidado con eso. Recuerden que no necesariamente lo que tú consumes o los medicamentos que a ti te hacen bien, necesariamente a las personas, a tu compañero, a tu pareja, le va a hacer bien. Entonces tengan mucho cuidado. Así sea un antigripal. Ejemplo 4. Falta de señalización en zona de riesgo eléctrico. No conformidad. Hay un tablero eléctrico operativo sin ninguna señal de advertencia. ¿Cuál es la clasificación? Una no conformidad crítica. Acción inmediata, colocar señal de riesgo eléctrico y restringir el acceso. Auditoría, perdón, acción preventiva, auditoría de toda la señalización y de riesgos físicos de la planta. Y como les venía diciendo, ¿no? En la parte inicial del curso,
en este caso de esta sesión, los tableros eléctricos, hay que tener mucho cuidado con los tableros eléctricos, por el hecho de que a veces vemos, ¿no? Un tablero, es inofensivo, que esto y lo otro, lo tocamos y nos pasa corriente y listo, quemados y morimos. Suena crudo, pero así es. Entonces, lo que tienen que hacer es reportar inmediatamente al encargado de mantenimiento que haga eso, ¿no? Que señalice, de repente hasta un instructivo, porque eso normalmente lo encontramos en los lugares o en las zonas donde está el área de cómputo, por ejemplo, ¿no? A veces también eso lo encontramos, yo lo encontraba bastante en los almacenes, entonces yo también lo reportaba en su momento, ¿no? Me decía, no, cierra, coloca, lo manipula. No, no, no se puede manipular eso, porque tú no sabes si está energizado, no energizado, de repente tenga una falla, no sabemos nada, entonces mejor hay que ser preventivos y evitar algún tipo de desgracia. A ver, hay otro caso uno, extintor sin presión. Durante una inspección se detecta un extintor con el manómetro en zona roja. ¿Ustedes qué creen que sería? ¿Una no conformidad crítica? ¿Una no conformidad moderada? ¿O una no conformidad leve? ¿Cuál creen que sería? A ver, con este casito. Los leo, los escucho. Crítica, dice Robert. Ya, sí, crítica. ¿Qué más? No conformidad crítica. Excelente, Enrique. ¿Y qué acción inmediata harían ustedes? Ya detectamos que es crítica. ¿Qué acción inmediata hacen ustedes? Así al momento, encontraste eso, ¿qué haces al momento? Ya, reemplazas el extintor, reportar, reportar. Correcto. Ya hacemos la acción inmediata, ya reportamos. ¿Y cuál sería la preventiva? A ver, los leo. Reposición, ya. Otro. Reposición creo que iría más por la inmediata. La preventiva, ¿cuál sería? O de repente te refieres a tener un backup. A ver, ¿cuál sería? Ya respondimos que es una clasificación crítica, que es reportar la inmediata y la preventiva, ¿cuál sería? Si ya me genera una alerta de uno, ¿qué haría qué creen que haría? ¿Cuál sería una manera preventiva? Bueno, verificar, ¿no? Verificar todos los extintores, ¿no? Del área. Ajá, exacto, ¿no? Porque ya te lanzó la alerta. No, ya te lanzó. Uy, uno ya está. Entonces, ¿qué hago? Hago inspeccionar todos mis extintores. Correcto. A ver, vamos con el otro. Área de carga sin señal de advertencia. Dice, un montacargas opera regularmente en una zona sin ninguna señal que advierta de movimiento de maquinaria. ¿Cuál creen que sería? ¿Una leve, una moderada, una crítica? A ver, los leo, los leo. Creo que por el chat están más activos. A ver, los leo. Una crítica, ya, Una crítica. ya. ¿Cuál sería tu acción inmediata? A ver. Reportarlo o colocar Mm, las señalizaciones. ya. Pero vamos, a ver, si tú encuentras por ejemplo, si tú encuentras una persona que no tiene licencia de conducir, ¿qué es lo primero que haces? ¿No lo detienes? Claro que sí, hay que Sí, detenerlo de inmediato. Al momento, ¿cierto? Ese es algo inmediato. Claro, porque esta es una falta, o sea, una persona sin licencia de conducir no podría manipular un equipo. Claro, exacto, al toque, en una nada más lo detienes. ¿Y cuál ya sería la preventiva ya? Que es algo ya más consolidado. ¿Cuál creen que sería una preventiva? A ver, claro, ¿no? Ya involucra el tema de una planificación, en colocar de repente todas las señaléticas, también sería un tema de capacitar al montacarguista, porque, o sea, oye, tú te subes a la máquina, lo ves y que no reportas, entonces también ya otra reinducción, por ejemplo, ¿no? Ya es algo más elaborado. A ver, vamos con el otro.
Sí, Luis, te escucho. Una pregunta, eso se lo llama suspensión de tarea, ¿no? Claro, porque tú lo detienes de manera inmediata. Ya, ahora, si esa persona, no hace caso omiso y sigue haciéndolo y todo eso, ya recurres a tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que normalmente el numeral 9 y 10, que son ya sanciones, ahí ya ves, ¿no? ¿Cuál involucra? Recuerda que tú elaboras tu reglamento interno, entonces, dependiendo de la gravedad, tú ya le colocas de repente una amonestación escrita, una amonestación verbal, una suspensión, ya, o de repente si es una persona recurrente, ya hasta despido, ¿no? Ya va a depender mucho de cuál es la cantidad de faltas que comete esta persona. A ver, vamos con el otro. Dice, un cable de extensión cruza una zona de tránsito peatonal. No está fijado ni protegido. ¿Qué clasificación sería? ¿Crítica, moderada o leve? A ver, los escucho. O bueno, los leo. Por chat los veo más activos. A ver, por chat. ¿Qué sería? ¿Una crítica, una moderada o una leve? Leve creo que no es. Así que, a ver, vamos, moderado o crítica. Un cable ahí, una extensión, una zona peatonal. Ya, vamos, Rodolfo, sí, crítica. Ira dice crítica también, sí. Y a ver, ¿y qué acción inmediata? Genial, Robin, crítica. ¿Y qué acción inmediata harían? ¿Qué es lo primero? Ustedes ya son los supervisores OMA, ya se grabaron todo ya. ¿Qué es lo que primero, qué acción inmediata harían? Algo inmediato, ¿ah? Despejar el área de personas e impedir el tránsito en esto. Correcto, es algo inmediato. ¿Y preventivo? Un preventivo sería ya hacer un programa, ¿no? Una señalización, claro, un programa de señalización, ya, ¿no? Para poder prevenir justamente estas condiciones. A ver, los tips prácticos para inspeccionar. A ver, ¿cuáles son estos tips claves? Inspecciona con ojos, oídos y empatía. Y sí, es correcto, ¿no? Porque a veces, a ver, si nosotros nos enfocamos en solo en ojos, pero tú me dices, no, oye, inspeccionar, tengo que observar. Correcto. Pero, por ejemplo, tú no sabes, también tenemos el olfato, ¿no? De repente no sabemos si, de repente si estamos por los servicios higiénicos, de repente hay baños que están deteriorados, o de repente hay en la calle, en los exteriores, hay de repente un olor que de repente daña, un dolor de repente de gases, de construcciones o algo que pueden también afectar al trabajador. Por ejemplo, el tema de los oídos, no sabemos si de repente necesitamos una planta, ¿no? Cuántos decibeles están cumpliendo. Entonces, o sea, involucramos todo, ojos, oídos, olfato, todo, ¿no? Y la empatía, ¿no? Porque el hecho de que tú inspecciones no vas a estar llamando, gritando, ¿no? Como les mencioné en la primera clase, siempre hay que tener formas. No te familiarices con el riesgo, tienes que escuchar a los trabajadores, debes tomar fotos y registrar, aunque no sea grave, y haz seguimiento real a las acciones, ¿no? De nada sirve que, pucha, vayas a inspeccionar y tengas 50 observaciones y no le hagas seguimiento, pues ya, no, ya y de por sí pierde la efectividad. ¿Y qué reflexión nos deja esta sesión? Que una inspección no cambia el mundo, pero puede evitar que se apague uno, ¿no? Y por eso les decía, hay que ser bastantes preventivos, hay que ser eh, seguimiento sobre todo, ¿no? Hay que hacer bastante seguimiento. Como les digo y le estaba mencionando lo último, de nada sirve que inspecciones si al final tú no haces una verificación de que se haya levantado. Así que espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Bueno, rápido se pasa hora y media en realidad. Si no nos quedaríamos de largo. Espero que les haya gustado y los espero en la siguiente clase, en la sesión número 3. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Eso es todo de mi parte. Gracias.